canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Amigos de Arco TV, el día de hoy se encuentra con nosotros el profesor Roberto Pedraza Martínez en su programa Líderes con Visión de Éxito. Profesor, de antemano, gracias por aceptar el espacio para esta entrevista. Contrario, Tania, muchas gracias a ti. Platíquenos un poco de dónde es originario y cómo empezó. Mira, yo soy originario del municipio de Izmiquilpan, de una comunidad muy pequeña que se llama San Andrés. Ahí, dicen mis padres que ahí nací, aunque salí a los 6 meses, pero he vivido en muchos lados. Pero originario. ¿Cuál fue su inquietud por acercarse a la función pública? ¿Cómo empezó? ¿Qué estudió? ¿Qué le dijo? Voy a hacer esto por mi pueblo, por mi estado. Mira, debo platicarte que nunca tuve la intención de ser servidor público. Mi afición, mi pasión era los carros, me gustaba la mecánica, me gustaba todas las cuestiones de desarmar, armar desde chico. Y mi padre, a la edad de 8 años seguramente, me mandó con un amigo a un taller mecánico cuando había los carros antiguos de carburador, de motor, de balatas, todo eso te lo sé arreglar porque lo aprendí desde muy chico. Pero seguí ese tipo de carreras, soy técnico en la industria metalmecánica y también estudié ingeniería, aunque no la he terminado. Y después otra carrera, la licenciatura en ciencias naturales. Pero regresando al tema, estudié todo diferente, todo lo que he estudiado es diferente a lo que se refiere a la política. No estudié ciencia política, abogado o ciencias sociales. Ahí empecé con esas carreras. Platíquenos, ¿cómo es que se acercó a la función pública? Te debo de platicar, en alguna ocasión un amigo me dijo, empieza la campaña para gobernador del arquitecto Guillermo Rosell. Te invitamos, vamos. Le dije, adelante. Digo, a ver, ¿de qué se trata? Nos fuimos a la campaña del arquitecto Rosell por un espacio de 2 meses, 3 meses seguramente. Y al terminar la campaña, ¿qué cosas hacíamos en la campaña? Llevábamos el sonido, poníamos los pasacalles, la propaganda, a veces nos daban la oportunidad de agarrar el micrófono para animar a la gente en los mítines. Al terminar la campaña, me regreso a Izmiquilpan y como al mes o al mes y medio cuando mucho, recibí una llamada del gobierno del estado donde me decían que si era mi intención trabajar en gobierno del estado, que por haber estado en la campaña. Obviamente que me emocioné, lo consulté con mi familia y me vine a Pachuca a trabajar. Esa fue mi primer contacto con el servicio público, con la función pública. De ahí para adelante, tiene una carrera muy extensa en la función pública. Platíquenos un poco de cuáles han sido los cargos que ha ocupado. Te debo de presumir que cargos diferentes, les digo a mis colaboradores, este es el escritorio número 22 que he ocupado. Obviamente entre cargos de elección popular y cargos por decisión del gobernante en turno. Soy el que en el estado tengo el mayor número de cargos de elección popular. Y los otros 15 espacios que he tenido, pues los he tenido, primeramente fui dirigente de una organización campesina que es la CNC en mi región y aquí en el estado también. Después me vi inmerso en la parte política siendo del equipo del arquitecto Rosell como asesor de su gobierno. Me regresé a Izmiquilpan como secretario particular de un vocal ejecutivo de una institución que se llamaba Patrimonio Indígena del Valle de Mezquital y la Huasteca Hidalguense. En ese entonces era una institución que tenía más recursos y más presupuesto que el gobierno del estado. Posteriormente a eso, me meto a la política municipal y obtengo la cartera de síndico municipal del municipio de Izmiquilpan, que ya fue mi primer cargo de elección popular. De ahí me voy como diputado local a la 53 legislatura local y posteriormente me regreso a Izmiquilpan como candidato a presidente municipal, cargo que ocupo del 91 al 94. Platíquenos un poco más sobre qué hizo como diputado local y como presidente municipal de Izmiquilpan. Con todo gusto. Como diputado local me tocó trabajar durante los 2 años
6 meses que estuve, porque no inicié la legislatura, yo la inicié 6 meses después. Yo era suplente de un diputado que murió, entonces entré 6 meses después. Te platico, me tocó elaborar y hasta su aprobación de primera ley ecológica en el Estado. Como presidente municipal te pudiera decir muchas cosas, pero entre las que me acuerdo te podría comentar que pavimenté más de 100 calles, rehabilité más de 180 espacios educativos, hice obras carreteras, obras de agua potable, drenaje, etc. Pero una cosa que yo debo de presumir es mi deseo desde la campaña de poder atender a la gente como lo hago hasta la fecha, o trato de hacerlo con las puertas abiertas de mi oficina. Procuro que toda la gente que me viene a buscar, toda la tienda. Eso es lo que pudiera resaltar en los 2 cargos que me tocan. Posteriormente, ¿qué cargos ocupa? Después de ser presidente municipal, termino, y a los 3 meses mi partido, el Revolucionario Institucional, me hace candidato a diputado federal. Candidato a diputado federal, pero por la Huasteca, por Huejutla, en donde me voy a hacer campaña y gano con amplio margen la Diputación Federal, y pues me voy a la Ciudad de México, al Congreso Federal. ¿Fue un logro personal que ya estuviera ya en el máximo Perú? No, yo creo que es un logro de mucha gente. Yo no creo que la fortaleza sea de un hombre. Es de un equipo muy grande, de un equipo de muchas gentes que trabajamos en torno a un equipo de trabajo, no un grupismo, por decirlo así. Algo que me interesa mucho, platíquenos cómo fue su proceso como presidente de 2 ocasiones del Parlamento Indígena en América. Te debo de platicar, es una anécdota muy importante. Un senador de la República y un diputado federal me hicieron favor de invitarme, yo era diputado local, a una reunión de diputados indígenas del continente. Y la idea era de que el senador de la República por Quintana Roo fuera el que dirigiera a esa organización que aglutinaba a los diputados y senadores desde Canadá hasta la Argentina. Cuando llegamos al día de la elección había 28 países, o 28 representaciones de 28 países, y el senador que iba como nuestro hombre fuerte para obtener la presidencia del Parlamento, algo pasó que ya no lo quisieron, como que no cayó bien ante los electores de los demás países, y me tocó a mí, en base a alguna participación en las discusiones, ser propuesto por otro país, y les gané con 18 votos de los 28. Y lo curioso del caso es que le gané a una persona que a la postre fue vicepresidente de la República de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas. Él fue vicepresidente con el presidente Sánchez de Lozada. Ahí fue que me instalé en Managua, Nicaragua, por dos gestiones, en la ciudad de Managua. Ahí tenemos oficinas. Yo atendía una vez cada mes en Managua y atendía mi responsabilidad como diputado local, y también me iba a otras responsabilidades que tenía en Jacala, Chapulacán y Pizafuerza como delegado de mi partido. Todo eso en un solo tiempo. ¿Cómo se sentía en esos momentos representar ya a nivel América Latina sus raíces? Debo de hacerle conocer al público que usted habla ñañú, una lengua muy importante y que lamentablemente se ha ido perdiendo. Es correcto, por eso fue mi convocatoria, por ser hablante de la lengua ñañú, por ser de origen indígena, fue mi convocatoria a lo que te acabo de platicar. ¿Cómo me sentía? Mira, se siente bonito, digo, el hecho de yo haber sido electo, de que me eligieran mis compañeros. No tuve el gusto de escuchar mi himno nacional, el himno nacional de Panamá, porque ahí se llevó a cabo el evento, y tuve la fortuna de ser electo, y la emoción de escuchar el himno nacional mexicano, cosa que me enorgulleció. Desde luego que son emociones muy buenas. Como diputado federal, regresándonos un poco, cuando fue presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, platíquenos qué hizo. Mira, me pasaría la noche, o el día, o la mañana, o todo un día completo, comentándote esto. Por alguna circunstancia, yo le solicito
a mi coordinador de los diputados federales, a Ruiz Macié, un extinto dirigente del PRI, le solicitó ser presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, cosa que no logro porque él, al otro día de mi entrevista, él es asesinado en la Ciudad de México. Pero finalmente llego a ser presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y retomo la agenda en la Cámara de Diputados derivada de los conflictos del 94 con la aparición del EZLN en Chiapas. Ese es mi objetivo, el tratar de sacar una nueva ley que al final de la legislatura logramos sacarla y pasarla al Senado para su aprobación. Hablando ya de leyes, platíquenos cuando se creó, bueno, lo que hoy es diputado amigo, diputada amigo. Es un tema que el gobierno federal, que el Congreso Federal instauró un poco después, lo debo de decir, cuando fui diputado en esa legislatura federal. Te comento, fui el pionero de un programa que se llamó Migrante, Indígena y Paisano. Después apareció el diputado amigo. ¿Y qué consistía el migrante, indígena y paisano? Hicimos una cartulina muy bonita con el logo del Congreso Federal, con los derechos de los migrantes, con los teléfonos donde poder hacer llegar sus quejas, porque en el transcurso de Estados Unidos para acá eran molestados, extorsionados y les quitaban sus cosas. Logramos con ese cartoncito, esa cartulina, ir a Estados Unidos, muchos diputados, a entregárselas de mano para que las pegaran en su parabrisas, y a su regreso pues los respetaran un poco más. No todas las autoridades lo respetaban, pero la mayoría sí lo hacían. Ese fue lo que yo conocí, porque fue un programa creado por tu servidor, adoptado por la Secretaría de Gobernación y por el Congreso Federal. Bien, dicen que con algo se empieza y este es un claro ejemplo. Hoy en día el programa es otro y pues se trata de ayudar a más personas. ¿Qué le parece si vamos a un corte y regresamos? Con todo gusto, claro. Arco TV. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Continuamos en su programa Líderes con Visión de Éxito. Este día nos acompaña el profesor Roberto Pedraza. Platíquenos un poco más de cómo le fue como director general de la Comisión de las Zonas Áridas. Con todo gusto. Al término de mi gestión como diputado federal, faltando un mes, recibí una llamada de una persona del entonces presidente Ernesto Zedillo, en donde se me invitaba a ser director general de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. En ese entonces pues, me emocionó, no sabía todavía qué era eso, aunque me lo imaginaba. Me fui a Saltillo, que era la sede de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, y teníamos injerencia en 11 estados de la República, en los que estaban Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca y Estado de México. En estas zonas áridas, uno de los programas que más satisfacción me trajo fue la cuestión del dotar de agua potable a los habitantes del semidesierto mexicano. Decirte dotar de agua potable es llevarles agua a 10, 20 casas que están perdidas a 2, 3 horas de camino por veredas que no las hay, pero que las transitan. Es el desierto donde caminas, donde ruedas o donde transportas con tu carro por horas, y a veces no ves más que pequeños cactus en el transcurso del trayecto. Hasta allá nos tocaba llevar agua de dos maneras. Una, porque la Comisión Nacional de las Zonas Áridas éramos los coordinadores del famoso Plan Acuario que entonces manejaba el Ejército Mexicano, y nosotros nos correspondía la programación de qué lugares darles mantenimiento a las unidades y darles también algún preventivo a las mismas unidades y los programas a los militares. Llegar a un caserío de 10, 20 casas, y a veces
era más fácil hacer un pozo que llevarles agua con pipa. Bueno, pues les hacías un pozo, pero un pozo que dijeras tú, no como los de aquí que están a 100 metros o 150. Allí era 450 metros y a veces encontrábamos agua salada. Entonces, había que sacar el agua salada, que no era mucha, pero había que sacarla, pasarla por un sistema de ósmosis inversa para que fuera susceptible de ser tomada por la población. Ese tipo de trabajos son los que hacemos en las zonas áridas, en esos estados que te he manejado, además de la preservación de la flora y la fauna de la zona y la siembra de cactus o la multiplicación en la siembra de cactus de diferentes, llámese maguey, candelilla, nopal, etc. El trato con la gente como era, no es cualquier cosa llevarles agua potable. No, pues la gente muy agradecida. Me tocaba recorrer lo que hoy dicen que es que no se puede recorrer. En Coahuila, te doy un ejemplo, recorríamos 3 horas en una camioneta y llegábamos a veces ya muy noche a algún lugar donde veíamos una lucecita por ahí a pedir de comer, a comprar alguna cosa para comer. Esto te lo comento porque era una de las cosas, es una de las cosas más satisfactorias que he tenido, el llegar a un pueblo donde hay esas casitas que te comento. Siempre hay una tienda donde te venden el refresco, y en ese caso en la zona árida del norte, lo que ellos le llaman una cantinita, un bar, donde te venden la cerveza porque es el calor insoportable, el refresco, pero donde siempre encontrábamos, o casi por lo regular, un trío o los grupos norteños, el del bajo sexto, el acordeón y la redoba, a esas horas de la noche, a las 8, 9, 10 de la noche, era una cosa que se quedaba uno a escuchar la música y no había el peligro que me dice que hay ahora. Eso lo traigo muy presente y por ahí lo estoy escribiendo en algunos momentos. ¿A usted en lo personal le gusta mucho la música? ¿Toca algún instrumento o algo? Me gusta la música, toqué en mis tiempos de juventud la guitarra con mis hermanos, formábamos un grupo musical de guitarras con mis compañeros de escuela y teníamos un grupo musical donde tocaba yo el bajo y sí me ha gustado la música. No me he dedicado a eso, o en alguna ocasión nos contrataban para dar serenatas con mis hermanos, pero no más que eso. Es algo muy importante, muchas veces la gente se olvida de la persona y solo ve al funcionario. Es correcto. Platíquenos cuando se creó la ley sobre la cultura y los derechos de los indígenas. Con todo gusto. Después del conflicto del 94 con la aparición del EZLN en Chiapas y yo como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso, imagínate cuál era mi tarea. Me toca irme a Chiapas por espacio de 7 meses a estar presente en los diálogos de San Andrés Larrainzar, en donde llegaba el comandante Marcos, llegaba el obispo Samuel Ruiz y los que éramos representantes del Congreso, del gobierno federal y de las asociaciones o la representación civil. Llegaban los miembros del EZLN, platicábamos por mucho tiempo, eran horas, días, y platicando y leyendo propuestas, aprobando algunas, discutiendo algunas otras, retomando lo que decían. Fueron días y días en los que nos tocaba en ocasiones, nos turnábamos, porque era un acuerdo así, ir por el comandante del EZLN hasta un poblado que se llamaba La Realidad, donde recorríamos 8 horas por caminos de terracería para poder traerlo y dialogar con él. Un trabajo muy agotador, pero me imagino que satisfactorio. Sin duda, nuestro nombre está inscrito en los diálogos de San Andrés, nuestra firma está por ahí, la ley está aprobada y son de las satisfacciones que uno tiene para toda la vida. En lo personal, ha viajado mucho. ¿Cómo ha hecho para no desenamorarse de su estado? Yo creo que eso es algo muy natural. Cuando naces en las zonas rurales, vives en las zonas rurales y regresas a las zonas rurales, es porque algo traes, la querencia hacia la tierra, hacia la misma gente, hacia los que te han apoyado en alguna ocasión. Yo no digo que no más con el voto, sino con su amistad, con su cercanía, con su trabajo, su alegría, con todo lo que te ofrecen, y uno obligado a regresar. Yo puedo decir que en mí no cabe aquello de que es el funcionario o el representante popular que vino, pidió el voto y no regresó. Te quiero presumir
y esto es poco creíble, pero te voy a decir por qué hay que creerlo. Como en mi gestión última como diputado federal ya por el distrito de Izmiquilpan, en los 3 años logré dar 207 informes de trabajo en los 3 años. Y no lo digo con una cifra nada más al aire, lo tengo grabado, lo tengo documentado en fotografías, o sea, en video y en fotos, con documentos que avalan esos 207 informes que di. Ante 20 gentes, ante 50, ante 500, ante muchas, pocas, pero yo en eso sí cumplí. Eso, en lo personal, es muy satisfactorio. Sin duda. Cuando fue presidente de la Comisión de Vivienda, ¿qué más hizo? Fíjate que qué curioso, hoy que me haces esta entrevista, y el día de ayer, con una reunión que tuve con el nuevo cargo que ahora tengo, se acercó un prestador de servicios turísticos de un parque acuático y me dice, ¿no se acuerda de mí, profesor? Yo no me acuerdo, pero si me das un norte más. Usted me ayudó con unas viviendas cuando fue presidente de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados. Ayer lo volví a ver después de 10 años y fíjate qué coincidencia que me lo preguntas, satisfactorio. Me tocó modificar y aprobar, y la firma de la última ley de vivienda de este país está firmada por su servidor como presidente de esa comisión también. Qué bonito que la gente se acuerde que de verdad prometió, regresó y cumplió. Sí, porque en lo personal, cuando te reclaman, cuando te protestan, eso que ya se vuelve también una cantaletita de vienen por el voto y no regresan. Cuando eso me lo decían al principio, ardía la cara y daba pena. Eso mismo es el rejón de fuego, hablando en términos taurinos, que te hace que te dé vergüenza y no hacerlo. ¿Algo más que nos quiera platicar antes de llegar a su cargo ahora como secretario de Turismo? ¿Qué ha hecho por el turismo en el Estado de México? Antes de ser secretario de Turismo te puedo decir que he hecho muchas obras concretas, obras públicas en materia de turismo. Las primeras albercas de Izmiquilpan me tocó hacerlas, gestionarlas o hacerlas físicamente con la gente de las comunidades. Y te quiero referir, la primera alberca del Alberto, por ejemplo, en Izmiquilpan, me tocó hacerla físicamente con ellos. La de Pueblo Nuevo igualmente, la primera. La de Dios Padre igualmente, su parque acuático lo iniciamos, y otros más. Tolantongo, desde hace 30 años sigo siendo el promotor de Tolantongo, primeramente con su luz, con su agua, con su carretera, con su camino, porque antes no se podía bajar. El camino era la terracería, había que hacerlo. Después, ahora ya me siguen buscando para la pavimentación. Todo eso, y tengo la satisfacción de decir que hace 30 años que vengo trabajando en materia turística en mi zona. Bueno, ahorita les cuento un poco más. Vamos a un corte y regresamos. Con gusto. Arco TV. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Amigos de Arco TV, regresamos en su programa Líderes con Visión de Éxito. El profesor Roberto Pedraza nos estaba platicando un poco de todo lo que ha hecho por el estado de Hidalgo antes de ser secretario de Turismo. ¿Puede seguirnos contando sobre los programas que ha tenido? Sí, te debo de comentar sobre el programa de vivienda que en lo personal denominé Hoy por Ellos. Es un programa personal que con un grupo de colaboradores hemos hecho desde hace ya 15 años. ¿En qué consiste el Hoy por Ellos? El Hoy por Ellos es un programa que otorga casas a las personas, a los adultos mayores en situación de abandono. Aquellos que viven casi en la basura, abajo de unas láminas, abajo de un techo de ramas, de un plástico inclusive, a los que les construimos una casa y se la entregamos en forma gratuita, sin estudios socioeconómicos, porque un estudio socioeconómico pues implica cuánto tienes, dónde vives, tienes terreno, no tienes nada. Sin estudio socioeconómico, solamente
ni siquiera abonos chiquitos, como dice el clásico, se los entregamos porque sentimos que lo merecen. Hemos entregado hasta el momento 19 casas con recursos no oficiales, porque una cosa es lo oficial y otra cosa es lo no oficial, donde reunimos a 20, 30 agentes. Entonces empezamos cuando valían 14,500 cada unidad, cada casa. Yo juntaba a 20 amigos y les decía, regálame 800 pesos, regálame 500, regálame esto, vamos a hacer una casa. Y cuando íbamos a entregar la casa a la persona, le entregaba a alguno de los que habían aportado. Entregaba su llave, era casa de 4x3, cama, silla, mesa, despensa, y su llavecita para entregarle la casa. De ese tipo hemos entregado 19, todas están en un video, todas están con fotografía, y lo vamos a seguir haciendo, pero porque es un programa de cooperación de muchos amigos, y lo vamos a seguir haciendo, te digo, sin estudios, sin ver si pasan, si califican. Lo estás viendo que está abandonado, que los hijos lo dejaron ahí prácticamente abandonado, pues lo tienes que hacer. Y te comento, como no tienen tierra, hay que conseguirles donde construirla. Regularmente vas y le dices al señor que tiene una extensión un poco grande de tierra, oiga señor, ¿me permite hacer una casa para el señor que vive ahí al lado, en la basura prácticamente? Cuando él se muera, esa casita se le queda a usted. Solamente que da permiso. Así les hemos hecho a muchos de ellos. Hemos sacado a uno de ellos de una cueva. Vivía en una cueva, le hicimos su casa y se salió y ya vivió en su casita. De ese tamaño es el programa. Te digo, sin requisitos, sin abonos chiquitos, nada, porque nos nace sacarlo de acá todos los que son mis colaboradores. No, es algo personal y que va a seguir haciendo. Sin duda lo seguimos haciendo. Cuéntenos más acerca de las cosas que ha hecho por el Valle del Mezquital. Nos hablaba de los balnearios. Sí. ¿En qué otra cosa ha participado? ¿Qué otra cosa ha hecho? Hay una cosa que no se mide en bultos de cemento ni en metros de pavimento, y que es el cambio conductual. El cambio conductual, el cambio de conducta de la gente, yo creo que es algo que no tiene valor, y que a veces a lo mejor, como no tiene valor, tampoco lo percibimos. Te quiero comentar alguna cosa. Me tocó ver el Valle del Mezquital cuando la gente humilde, la gente de escasos recursos, no tenía ni para comer, te llegaban, y tú llegabas con una poca más de posibilidad económica, la gente se te acercaba a pedir de comer, pero también te besaba la mano. Esa es una cuestión que yo no soportaba, al menos, digo, no era lo correcto. Era una costumbre tradicional, sí, pero no era, desde mi punto de vista, lo correcto. Ese cambio conductual lo fuimos modificando, pues no tienes por qué besar la mano de nadie, a menos que sea el padre, la madre, eso es otra cuestión, que son, o que somos, porque yo me encuentro entre ellos, los pocos que conservamos eso, de besarle la mano al padre o madre. Pero regreso al tema, el cambio conductual. Cuando llegan los parques acuáticos, los balnearios, las primeras albercas, la gente se quería seguir bañando como lo hacía en el manantial, con su jabón, su fab y todo, en una alberca. Cosa que pues había que hacer el cambio conductual en la gente, diciéndole, este es un proyecto para turistas, no te puedes bañar, no puedes arrojar jabón adentro, pero ellos así habían vivido. Había que hacerlo paulatinamente. Esos cambios son los que siento que fueron muy buenos. Te comento otro. Yo soy hijo de padres maestros rurales. Recuerdo cuando era niño, me decían, papá, ya no les hables en ñañú a los niños, háblales en español. La misión del maestro, y esa era la misión que tenía el maestro, nosotros venimos a castellanizar. Así dice, ese era lo que les decía de hacer. Y en efecto trataban de cumplir con su misión, y a mí me prohibían hablarlo porque estaba en contra de su trabajo. Sin embargo, al paso del tiempo, pues las cosas cambian, y hoy se trata de preservar lo que antes nos prohibían. Su trabajo o su participación en la edición del diccionario español ñañú, ¿cómo ha sido? Bueno, la impresión o la edición de este diccionario, el material no es mío, simplemente me tocó ser el conducto para que, siendo diputado, pudiéramos editar, imprimir el libro, y tiene el crédito de este diccionario de la Cámara de Diputados y servidor como diputado federal. Realmente el diccionario ñañú español ñañú, es del maestro Felipino Bernal, una persona estudiosa de la lengua que tiene varios libros ya escritos, y
que fue solamente mi apoyo para esa cuestión. El libro Somos y Vivimos Aquí, de la escritora Donaciana Martín Contreras, es un libro que nos retrata a nosotros. Me tocó también promoverlo, también hacer la edición, y bueno, pues hasta ahí en esos casos hasta ahí mi labor. regresando un poco al cambio conductual, yo creo que la gente lo ha tomado de manera muy buena. Platíquenos un poco de lo que se hace el 1 de mayo en el Valle de Texcoco. Es un tema que ha venido cambiando. Mi cumpleaños es el 1 de mayo y algún día iniciamos este convivio, era un convivio, un cumpleaños, con mis amigos. Seguramente empezamos con la familia y los amigos éramos 15, 20, 50 a lo mejor. Después fueron 100, 200, 1000, 2000. Hemos llegado a tener hasta 12,000 personas en mi cumpleaños, pero para evitar la vanidad y el sesgo político que se le pudiera dar, ya prácticamente no le digo mi cumpleaños, sino lo hemos instituido como el encuentro anual del pueblo limeño, para evitar la vanidad. Sigue siendo mi cumpleaños, sin duda. ¿Eso cómo le hace sentir? Muy contento, muy contento. La gente acude, no ves un autobús para cargar gente, todos llegan por sus medios. Es una gran satisfacción llegar y ver los cientos y miles, y comemos lo mismo todos, porque comemos la misma comida en todas las mesas. Y si nos sirvieron a lo que es una mesa que se puede llamar principal, porque está el gobernador o van los gobernadores, a los 10 minutos que sirvieron a la primera mesa están comiendo todos los que están invitados. O sea, no hay nada de que alguien se quedó sin comer, al contrario, todos comen y todos comemos al mismo tiempo, y lo mismo. Yo creo que todo eso lo ha llevado hasta aquí, hasta su cargo número 22 como secretaria de Turismo. ¿Qué satisfacción le dio como número? Es una cuestión que también te podría platicar en muchos días, muchas tardes, muchas noches. Dentro de lo que te acordarás seguramente, o no sé si lo recuerdas, hace 3 años, al igual que este año, yo era prácticamente candidato a diputado federal. Y por cuestiones de género, que yo celebro que así sea, fui bajado de la candidatura. Lo acepté con mucho gusto. Yo fui de coordinador de campaña de la actual diputada, le ayudé, y pues yo creo que me supongo que hice algo para merecer los cargos que posteriormente se me dieron. Concretamente fui antes de esto a la representación del gobierno del Estado en el Distrito Federal, cosa que estuve 1 año 8 meses, y ahora regreso como secretario de Turismo, invitado por el gobernador del Estado. Esta es en breves palabras, porque hay muchas cosas en el intermedio, pero es en breves palabras lo que pudiéramos comentar. Es muy poco el tiempo que tiene desde su nombramiento, pero cuéntenos qué se ha ido haciendo, qué se va a hacer. Son 4 semanas las que tengo al frente de la Secretaría de Turismo, y bueno, la primera semana me tocó conocer, pero empezar a recibir gente. Vuelvo a insistir, soy de los que reciben a todos los que vienen. Diario la hora de entrada es a las 9:10 de la mañana y la salida a las 9:10 de la noche, y si no es que más tarde. Procuro atender a todos. No hay barreras ni para mis colaboradores, ni para los directores, ni para nadie. Todos ellos pueden pasar a la hora que tengan algún acuerdo que tratar, más con la salvedad que sea un poco rápido porque tengo gente esperando afuera. Y por las mañanas, cuando tengo la oportunidad, paso a saludar a los compañeros trabajadores de la Secretaría, hasta sus escritorios, hasta sus lugares de trabajo, porque los considero eso, un compañero de trabajo, no es un subordinado. Y el día que tomé posesión aquí en la Secretaría, te comento, les dije, hoy me subo a este tren, pero yo me bajo en la siguiente o las siguientes estaciones, ustedes seguirán aquí. O sea, y hasta ahorita, a 1 mes de mi estancia aquí, no he ni quitado ni modificado ninguna posición, ninguna persona, ningún trabajador de la Secretaría. No lo pienso hacer, a menos que fuera estrictamente necesario. Llego con mi secretario, con mi chofer y 2 colaboradores que estaban en otra área, pero que hoy me vienen a ayudar, entre ellos el camarógrafo que está auxiliando también aquí, y con los que hemos trabajado y hemos pasado momentos de no tener trabajo, momentos de apuro, pero aún así sin trabajo. Les di una oficina particular en la organización a la que pertenezco, el Consejo Supremo Ñañú, desde ahí trabajando siempre, diario asistiendo,
como si tuviéramos el encargo, como si tuviéramos el sueldo, como si tuviéramos la obligación de hacerlo. Moralmente sí la tengo, y por eso lo hago. Aún he estado en la banca muchas veces, y desde la banca hemos trabajado sin la obligación de hacerlo, pero con el compromiso moral de tener que hacerlo. Algo muy importante, ¿no? Lo que dice, el valorar el equipo de trabajo, porque al final de cuentas todos son un grupo y se tiene que sacar algo mejor. Te debo comentar, también aquí es una cosa que a mí me satisface, el tratar de no modificar, sino de encauzar conductas. Los jóvenes que tú ves que me acompañan en esta oficina, somos con los que llego, con muchos jovencitos, pueden ser alrededor de 6, 7, ellos no tienen sueldo, no tienen plaza, pero los que ya tienen una plaza, un sueldo, y que son del equipo, ellos aportan quincenalmente 100, 200 pesos, 50 pesos, para pagarle a otros jovencitos que han llegado aquí a Pachuca a estudiar a las diversas escuelas. Se les paga su alimentación y su hospedaje, y lo pagan ellos. Eso me hace sentir que estoy modificando la conducta, a veces ególatra, de muchos jovencitos, abriéndolos a que les ayuden a otros más. Ellos lo están haciendo. ¿Qué va a hacer como secretario de Turismo? Es la tarea fundamental. Tengo en mi mi programa de trabajo ya muy delineado lo que se hace de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo. Eso ya está hecho. Pero también hay que tener algo de iniciativa propia. Lo mío y lo que quiero hacer es vincular mucho la parte de la cultura al turismo. O sea, no es nada más la diversión de meterse al agua, asolearse, echarse un sueño o una cerveza y después volver a meterse al agua. Yo creo que podemos acercar la cultura a los parques acuáticos, la cultura al corredor de la montaña, la cultura hacia el fútbol mismo donde se da esto. Bueno, pues todo debe estar pegado a la cultura. Es un deseo personal que tengo. ¿Cómo lo va a hacer? Pretendo acercar los libros, los contacuentos, los autores, los que saben y conocen la cultura, la sinfónica, la música, la danza, las tradiciones, acercarlas a donde llega la gente. ¿A dónde llega? Pues al corredor de la montaña, a los parques acuáticos, a las grandes concentraciones, acercarla para ir promoviendo y también preservando nuestra cultura, la local y también la cultura general. ¿Cómo va a seguir Vívelo para Creer? Es un programa instaurado por el presidente de la República a través de la Secretaría de Turismo, del CETUR. Es un programa que ya está hecho y que en el Estado, el Vívelo para Creerlo Hidalgo, lo tenemos y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a promover? Hoy sí tiene cierta validez en que tú pongas muchos espectaculares en la carretera anunciando nuestros encantos naturales. Sí tiene validez que lo anuncien en la radio, lo anuncien en la televisión, pero hay otras cosas tan potenciales como las redes sociales, como el Google mismo, como toda la modernidad en materia de comunicación, que ya viene sustituyendo en alguna manera esto. Hay que hacerlo paulatinamente, pero creo que es lo de hoy. ¿Qué cree que ha faltado para que gente de nuestro estado no se quede a conocer el estado? ¿Prefiere salir? Sin duda promoción, sin duda valoración de lo que tenemos. Hay quienes prefieren conocer Las Vegas, Nueva York, o Brasil o España y no conocen ni siquiera la mitad del territorio nacional. Aquí tenemos todo. Tenemos sol, tenemos mar, tenemos cultura, tenemos vestigios arqueológicos. Y si vamos a Nueva York, no vamos a ver tiendas y espectáculos de moda. Si vamos a España, sí, su gastronomía, que en eso nos ganan su cultura de la hotelería. Pero aquí tenemos mucho más que eso. Solamente que hay que promoverlo y hacer que la gente de aquí lo valore. Aunque también te debo decir, también necesitamos el turismo extranjero, que nos venga a dejar recursos a los prestadores de servicios, porque ahí se genera una cadena de trabajadores, unos directos, otros indirectos, y esto es lo que más necesitamos ahorita en el país. Gastronómicamente hablando, ¿qué cree que le falta al Estado para que más gente venga? De por sí ya todo el mundo es así de, no, que los escamoles, los chilaquiles, la barbacoa.
Hidalgo es un platillo gastronómico. ¿Qué falta? Insisto, falta promoción, falta también dar servicios de calidad. Si alguien te llega a comprar un plato de escamoles o de chilaquiles, lo debes de dar con calidad, con calidez, con limpieza, con higiene, con varios factores que inviten al turista que te llegó a visitar a regresar. Y si tú le ofreces buena gastronomía, buena atención, le ofreces un espectáculo en la tarde, en la noche, de cultura, este señor no va a venir a comer y se regresa. Viene, come, se queda y al otro día se va, o todavía desayuna y se va. Esto nos deja un doble gasto que es benéfico para los que prestan el servicio. Yo sé que es muy pronto, ya que acaba de ocupar el puesto como secretario de Turismo, pero ¿qué sigue para Roberto Pedraza después de esto? No lo sé, yo creo que en la política no se puede eliminar. No sé qué siga, aunque sí tengo en mis proyectos personales, y lo debo decir, antes decían que no se valía decir, pues claro que sí. Yo aspiraría a ser presidente de mi partido en el Estado, he aspirado a ser senador, obviamente con el bolero que renta un cajón para dar grasa, le gustaría tener su cajón, ¿cómo se llama?, propio, pues claro, o el taxista que lo emplean como chofer, le gustaría tener su taxi, pues claro, a mí me gustaría ser gobernador, pero también mido mis posibilidades, por capacidades, por edad, por circunstancias políticas, hay muchas cosas que influyen, pues claro que me gustaría, pero una cosa es que me guste y otra cosa es que lo vaya a poder lograr. No puedo decirte que sí, no se puede eliminar. ¿A qué aspira uno? Pues claro que sí, eso sí lo puedo decir. ¿Qué les va a ser posible? Pues eso lo dejaremos al tiempo. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues agradecerles mucho esta oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes a través de su medio, decirles que no todos los políticos son incultos, que no todos los políticos son flojos, que no todos los políticos son incumplidos. Hay unos que tratamos de hacer la tarea al 100, a lo mejor lo llegamos al 90, pero que hacemos el esfuerzo. Que no todos los políticos nos tachen con el mismo rasero que a veces tachen. Yo creo que la política se ha ido profesionalizando y también debemos tener respeto por una tarea que no es sencilla. En otro programa, si hubiera tiempo, me gustaría ver las vicisitudes de ser político, que es la otra faceta del político, porque regularmente se ve al político a veces triunfador, a veces fracasado, a veces con los errores, o se exhibe en redes sociales al político con cosas inapropiadas, pero también el político que ha pasado muchos apuros para poder ser lo que ha sido, y esa es la otra faceta oculta del político. Pero por hoy les agradezco mucho esta oportunidad que me dan para poder dirigirme a su auditorio. A usted, al contrario, es muy importante eso que menciona. A lo mejor no se va a hacer un gran cambio, pero por ahora se empieza la diferencia. Último punto, ¿se podría despedir en lengua ñañú de nuestros televidentes? Claro que sí, Nunti Kamari, Gano Rumana Pa, dijo ya de un cuarto. Nunti Kamari. Muchas gracias. Arco TV. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12.